Estaba yo el otro día jugando con moderación un roguelike, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Ants. La historia empieza con una hormiga llamada Zeta contándole sus preocupaciones al psicólogo, como que se siente insignificante dentro del hormiguero, no le gusta su trabajo, se pasa la vida estresado y detesta que sea todo tan automático y selectivo. Entonces su psicólogo, que debe de ser el típico boomer arenoso, le dice que efectivamente es insignificante. Solo le faltaba decir que no estuviera triste y ya se marca un pleno. Entonces, para recalcar todavía más cuánto odia Zeta su trabajo, lo vemos liándola en una obra que consiste en cavar un túnel enorme. Y es que en esa colonia ya desde larvas seleccionan a las hormigas para ser obreras o soldados, y nuestro protagonista está claro que es de las obreras. Pero claro, ni se le da bien ni tampoco le gusta, y esa combinación os digo por experiencia que de cara al trabajo es terrible. ¿Nunca os pasó que os tiene que atender un funcionario para cualquier trámite y resulta ser la persona más incompetente de la Tierra? Pues posiblemente sea por esto. En cualquier caso, volviendo con la historia, parece que las hormigas soldados están por encima a nivel social, ya que pese a que existe una hormiga reina, es el general Mandible quien dirige el cotarro. Y es que aparentemente la colonia está en guerra con las termitas y el general tiene pensado enviar un ejército para combatir contra ellas. Sin embargo, ya hay algo que huele mal, porque el tío curiosamente va a enviar solo a las hormigas que sean leales a la reina, y pese a que supuestamente tenían un tratado de paz con las termitas, va a iniciar el ataque para, según él, evitar una ofensiva enemiga. O sea que básicamente quiere enviar a la muerte a los que son fieles a la reina para dar un golpe de estado. Pues bien, resulta que el general Mandible está prometido con la princesa Vala, pero no le hace ni puñetero caso. Pero como la sociedad de hormigas consiste en una monarquía en la que todos tienen que cumplir con un papel sin rechistar, pues la princesa se tiene que conformar con un matrimonio por conveniencia. Y hablando de conformarse, lo mismo pasa con Zeta, que está en un bar asimilando que su vida va a ser una mierda hasta el último de sus días, y su amigo Weaver intenta consolarlo. Entonces, en cierto punto, un anciano que los estaba escuchando les habla de un lugar conocido como Insectopía, en donde puedes tener una identidad, no hay guerras y los insectos viven en libertad. Pero como de primeras parece un borracho cualquiera, pues la policía militar se lo lleva. Sin embargo, poco después la princesa se cuela en ese bar porque estaba harta de vivir encerrada y quería divertirse un poco. Y da la casualidad de que justamente le pide a Zeta que baile con ella. Y de hecho parece que empatizan bastante. El problema es que por mala suerte otras hormigas se les acaban poniendo chulas y todo el bar termina en una pelea campal en la que la princesa se tiene que marchar y Zeta se queda enamorado de ella incluso después de descubrir que es la hija de la reina. Como era de esperar, Vala no vuelve a aparecer por el bar y eso le supone un chasco al protagonista. Entonces se le ocurre intercambiarse con su amigo Weaver durante la inspección real y hacerse pasar por soldado. Lo cual tengo que decir que es egoísta de cojones, porque aparte de obligar a su amigo a jugarse el cuello por él, se revela que en toda su vida no le hizo nunca ni un solo favor. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. Típico protagonista imperfecto que ni siquiera es un buen amigo que luego tiene su evolución y se redime. A todo esto, ¿por qué se parece tanto a Cillian Murphy? De primeras pensé que podía ser algún tipo de guiño, como el espantatiburones y sus actores de doblaje, que son idénticos. Pero no, el actor no tiene la más mínima participación en la película y sin embargo son como dos gotas de agua. En fin, que al final, gracias a la idea de poder conocer hormigas obreras solteras, Weaver acepta intercambiarse con Zeta y para cuando llega el día de la inspección el protagonista se mete en un desfile militar. Sin embargo, con lo que no contaba era con que el general Mandible los iba a enviar a la guerra contra las termitas justo en ese momento. Y pese a que Zeta intenta librarse, acaba empantanado hasta las cejas. Porque sin tener ni idea de luchar, se las va a ver con unos insectos 5 veces más grandes que ellos y sus probabilidades de supervivencia son mínimas. Por suerte para él conoce a Barbatus, que es un soldado que dice que lo va a cuidar, pero aun con esas lo tiene jodido. Tanto es así que para cuando llegan al tocón en donde están las termitas, sufren una emboscada por parte de estas y se libra una batalla en la que Zeta ni pincha ni corta, porque aparte de esconderse para conservar su vida, poco puede hacer. Eso sí, me sorprende que una película animada para niños tenga una escena bélica tan, ¿cómo decirlo?, fiel a la vida real. Es decir, normalmente en estas situaciones se suele censurar bastante la batalla, para que los niños no se espanten, pero en este caso es un conflicto muy gráfico en el que se pueden ver morir a las hormigas, las termitas, y que más allá del concepto ficticio de la película, parece una guerra de verdad. Y la cosa solo empeora después de la batalla, porque Zeta acaba sobreviviendo de suerte y para cuando terminó todo comprueba que tanto las hormigas como las termitas se mataron las unas a las otras. No es habitual que en las películas infantiles se muestre una cantidad de muertes tan elevada y de manera tan explícita. Que vale, no hay demasiado gore y no dejan de ser insectos que hablan, pero dentro de la ficción de Ants hay una crudeza que es bastante menos sutil que en Bichos. Por cierto, sé que no soy el único que cuando vio esta escena pensaba que Barbatus estaba enterrado. No mintáis, vosotros pensasteis lo mismo. En fin, que la palmaron todos menos Zeta y en su último aliento Barbatus le dice que no se pase toda la vida obedeciendo, sino que aprenda a pensar por sí mismo. Entonces, para cuando llega la noticia del superviviente a la colonia, el general se mosquea porque no contaba con ello, ya que repito, sus intenciones son las de hacer un golpe de estado y cuanto menos apoyo tenga la reina mejor. Pero como los protocolos son los que son, se ve obligado a felicitar a Zeta, a hacerle un homenaje ante las demás hormigas y a presentárselo a la realeza por ser un héroe de guerra. Y es entonces cuando se reúne otra vez con Vala, que ya ni se acuerda de él, así que el protagonista hace un poco el ridículo siendo un desesperado por pillar cacho y entre una cosa y otra la princesa se acuerda de todo y revela por accidente que en realidad es una hormiga obrera. Entonces se mete en un lío por mentir, el general se enfada porque bailó con su prometida y el muy tolai de Zeta, sin saber qué carajo está haciendo, termina secuestrando a la princesa y se acaban cayendo por un conducto que los expulsa al mundo exterior. Que la verdad no sé qué hace un conducto de la basura justo en la sala real, pero el caso es que Zeta la lió pardísima, la princesa Vala está furiosa con él y para cuando unos guardias salen a capturarlo, por suerte o por desgracia aparece un niño con una lupa y quema a los perseguidores. Que lo cierto es que estas cosas también sorprenden. O sea, una película para
niños en la que los propios niños son asesinos gigantescos. Hay que reconocer que no es lo habitual. En cualquier caso, Bala y Zeta están perdidos en las afueras del hormiguero y la princesa odia al protagonista por todo lo que hizo. Así que lo amenaza un par de veces, le da órdenes como una niña malcriada y el prota, al ver que ya no puede pillar cacho, pues le hace la mítica de en realidad no estás tan buena y se larga por su cuenta. Porque al ver que toda su vida está arruinada, no le queda otra que probar suerte buscando Insectopía. Y aunque al principio Bala se iba a separar de él, al ver que el exterior es peligroso acaba yendo detrás un poco a regañadientes. Mientras tanto, dentro de la colonia, Zeta se convierte en una leyenda por haberse saltado a la ley. Y las hormigas obreras comienzan una rebelión en la que exigen poder pensar por sí mismas y no tener que vivir en un sistema tan opresivo en donde el individuo es insignificante. Sin embargo, el general da un discurso rajando de Zeta por haberlas abandonado y disuelve la rebelión bajo la promesa de convertir la colonia en un lugar mejor una vez hayan terminado el túnel. Regresando con el protagonista, su relación con Bala mejora un poco cuando casi se ahoga dentro de una gota de agua y ella lo ayuda a salir. Pero aún con esas no está dispuesta a volver al hormiguero, así que consigue convencer a la princesa de cruzar un lago para encontrar Insectopía y más pronto que tarde llegan a un picnic que confunden con la ciudad. El problema es que una vez allí conocen a unas avispas que se piensan que son indigentes, como la mayoría de los pijos, y al poco rato descubren por las malas que ese lugar no era Insectopía, ya que de repente unos humanos los atacan con un matamoscas y tras cargarse a la mujer avispa, las hormigas se quedan pegadas a un chicle del zapato y por poco la palman. Aunque casi de milagro, para cuando el tipo se lo despega, terminan en la verdadera Insectopía, que básicamente es una papelera y sus alrededores. Lo que pasa que lo que para nosotros es una montaña de basura, para los insectos es el paraíso. Así que ahora que Zeta consiguió su objetivo, parece que se va a quedar a vivir con Bala y que las diferencias que tuvieron hasta ahora las van a dejar atrás. El problema es que en la colonia el general interrogó a Weaver para averiguar a dónde se fue Zeta y tras chantajearlo con su nuevo ligue, le cuenta que probablemente se fue a Insectopía. Así que este envía a su segundo al mando para ir a buscar a la princesa y ya de paso matar a Zeta. Lo que pasa es que justo para cuando llegó el protagonista estaba recogiendo una cerilla no muy lejos de la zona y pese a que se libró de una muerte segura, perdió a Bala porque se la llevan de vuelta a la colonia. Así que por primera vez en toda la película, el protagonista deja de pensar solo en lo suyo y regresa para rescatar a Bala volando en el avispo viudo, que ahora está en modo altruista porque ya nada le importa y está bastante acabado. Pero el caso es que el general, para cuando se reencuentra con Bala, le encierra en un cuarto porque esta quiere cancelar la boda y lo odia por ser básicamente un capullo dictador. Así que este impone un golpe de estado militar y al poco rato se revela que el megatúnel lo estaba acabando justo debajo del lago para inundar la colonia y acabar con todas las hormigas obreras. De ese modo construiría de nuevo un hormiguero que estaría poblado únicamente por los más fuertes. Que esto sería un tanto estúpido porque sin hormiga reina no hay larvas, y sin larvas no hay descendencia, así que lo de querer matar a la reina ya empieza mal. Pero es que además si rehace el hormiguero solo con hormiga soldado, muchas de esas hormigas tendrían que ejercer de obreras, porque como en todas las sociedades, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Así que más allá del racismo elitista por parte de Mandible, su plan es una reverenda mierda. Por no hablar de que el hogar que se pasaron construyendo durante tantos años va a estar casi inundado. Pero mira, que tontos hay en todas partes. Sea como sea, Zeta vuelve al hormiguero y consigue rescatar a Bala evadiendo a los soldados. Pero para cuando esta le cuenta los planes de Mandible, comprende que tiene que ayudar a las demás mientras la reina estaba dando un discurso. El inconveniente es que el general ya se les había adelantado y bloqueó todas las salidas. Y para colmo, cuando Zeta consiguió parar a tiempo la excavación, el payaso que se piensa que va a heredar la empresa mete un picotazo en la roca y provoca la inundación. Así que mientras la sala en donde estaban todas las hormigas se va llenando de agua, a Zeta se le ocurre que hagan una torre entre todas para alcanzar la superficie. Y así sucede porque una vez arriba los soldados se dan cuenta de que Mandible está loco y ayudan a las hormigas a salir. Entonces el villano, que no sé en qué cojones estaba pensando, le mete un placaje a Zeta y se caen los dos al vacío. Lo que pasa que mientras que el protagonista cayó al agua y fue rescatado poco después, el general Mandible se partió la crisma contra una rama. Lo dicho, muy ambicioso y tal, pero es un tolai de campeonato. Pues nada, que después de esto por un momento parece que Zeta se muere, pero es bien sabido que en estas películas eso nunca pasa. Así que ahora que está todo solucionado, rehacen el hormiguero, el protagonista se queda con la chica y a partir de ahora las hormigas tendrán algo más de independencia. Cuando alguien habla de Ants, muchos la reconocen por ser la copia de Bichos y muy pocos por ser la primera película de DreamWorks. Porque sí, los creadores de Shrek, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón empezaron con un metraje sospechosamente similar a la película de Pixar. Y es que como bien dije en la otra reseña junto con Toy Story, Bichos fue de los primeros metrajes en consolidar la animación 3D. Y como era de esperar, muchos iban a querer imitar su éxito. Lo que pasa es que con Ants ya no estamos hablando solo de un estilo de animación, sino de casi todo el concepto. Una sociedad de hormigas viviendo bajo un régimen opresivo, el protagonista que se convierte en un paria y se acaba enamorando de la princesa, la redención final, chistes de insectos con comportamientos humanos, entornos hostiles que para un ser humano son el pan de cada día y el típico mensaje del pueblo rebelándose contra los opresores. Es sospechosamente parecida, ¿verdad? Pues bien, me estuve informando y lo cierto es que es un caso de lo más particular, porque siempre que se comenta el tema se acusa a Ants de haber copiado a Bichos. Pero curiosamente esta película salió en octubre de 1998, mientras que la de Pixar salió en febrero del 99. ¿Cómo es posible que una película que salió antes haya copiado a otra posterior? Pues bien, esto suele pasar bastante con las películas de serie B. Por ejemplo, si Warner Bros. Anuncia una película de Godzilla contra Kong, estudios como Asylum te sacan una película que se llama Goriloncio vs Cilasaurio, porque como las pueden hacer con 5 pesetas y un par de semanas grabando, pues se ahorran el tener que pagar derechos de autor. Sin embargo, en el caso de Ants, aunque no me parece tan buena como Bichos, es una película bastante digna, con una buena animación, un apartado musical trabajado y actores de renombre
dándole vida a los personajes. Por no hablar de que estamos hablando de DreamWorks, no de cualquier matado sin talento. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo pudo salir antes, mantener un estándar de calidad aceptable y al mismo tiempo parecerse tantísimo a Bichos? Pues porque resulta que el concepto de esta película ya había sido barajado por Disney en los años 80, con una sociedad de hormigas militarizadas y demás. Y es que un hombre conocido como Jeffrey Katzenberg, que por aquel entonces era el presidente del estudio de Disney Animation, dejó la compañía y poco después fundó DreamWorks. Y claro, mientras que Disney modificó el concepto original de la película de hormigas para dar lugar a Bichos, los de DreamWorks dieron el pistoletazo de salida con Ants, que es una película prácticamente igual que el concepto que había sido barajado por Disney años atrás. Lo que pasa es que como no había sido registrado oficialmente y la película nunca se llevó a cabo, pues al final tuvimos dos entregas muy parecidas que se estrenaron con apenas unos meses de diferencia. ¿Es ilegal? Técnicamente no. ¿Es desleal? Desde mi punto de vista sí, porque si la empresa para la que trabajabas hace un boceto de una historia y nada más largarte llevas a cabo ese mismo concepto pero con ligeros cambios, la verdad es que es un gesto muy feo. Y es una pena porque detrás de DreamWorks hay gente muy talentosa, y de hecho con el paso de los años disfruto bastante más sus películas que las de Pixar, pero que hayan empezado con una jugada tan moralmente cuestionable mancha bastante la reputación de una empresa que nos brindó las mejores películas de animación de las últimas décadas. Evidentemente Katzenberg negó todo esto, pero las evidencias son demasiado claras. Simplemente se aprovecharon de un vacío legal y luego ya siguieron caminos separados. Pero lo que sí quiero aclarar es que Ants no es una copia de Bichos, sino que directamente es el concepto original que iba a tener Bichos pero que nunca se llevó a cabo. Es decir, que objetivamente hablando, este metraje es la copia del boceto original de Bichos, pero no de la Bichos final que todos conocemos. Por eso ambas películas se parecen tanto, porque mientras que Pixar modificó el concepto original considerablemente, DreamWorks se mantuvo mucho más fiel a este. Y al final, para cuando ambos proyectos estaban muy avanzados, cada uno anunció su respectiva película, y al ver toda la movida, pues tanto Pixar como DreamWorks tuvieron una rivalidad bastante tóxica que aún a día de hoy creo que no se superó del todo. Así que nada, para los que teníais dudas, esto fue lo que pasó. En cuanto a la película en sí, dejando de lado los parecidos sospechosos, tenemos una historia bastante cruda y realista sobre lo que podría ser una dictadura militar en una sociedad obrera. La forma en la que se representan las muertes y diferentes conflictos se pueden comparar con diversos aspectos de la vida real, ya sean las muertes sin sentido durante la guerra, el obedecer sin pensar las cosas, el no poder elegir sobre tu futuro. Todos estos detalles son sorprendentemente realistas y demuestran que, tal y como expliqué antes, el guión de esta película ya había sido escrito en los 80, que por si no lo recordáis, era una época en donde la animación tenía muchos menos filtros y no se cortaban tanto a la hora de ser un poco bestias. Del mismo modo también podemos ver la crueldad humana y el cómo influyen los ecosistemas, tirando basura a la calle, quemando a las hormigas con lupa, usando matamoscas. Vamos, que desde la perspectiva de una hormiga somos como destructores de mundos que podríamos eliminarlo todo de un plumazo. Y aunque aquí nos hace demasiado hincapié, los pocos momentos que se muestran dejan claro que, aunque sea inconscientemente, somos un peligro para ellas. Los diseños son un poco feos, ya que ese toque humanizado que tienen, más que hacerlos parecer realistas, acaban siendo un poco creepy, sin llegar a estar en el valle inquietante pero quedándose bastante cerca. Supongo que la intención era que se pareciesen a personas, pero no sé, hay veces en las que si utilizas a un animal antropomórfico es mejor caricaturizarlos como hicieron en Bichos antes que hacer esto, porque estoy seguro de que más de un niño se incomodó viéndolo. Además, que Zeta sea un cretino durante 3/4 de la película no ayuda mucho a empatizar con él, y lo mismo con Bala, que es una niñata consentida. Sí que es verdad que luego tienen su evolución, pero de primera son personajes bastante desagradables, y eso en las películas infantiles suele causar cierto rechazo porque los niños no están acostumbrados a que los protagonistas no sean ejemplos a seguir. En el caso de Flick cometió errores, pero siempre tuvo buenas intenciones. Pero es que Zeta es un capullo integral. Es un tío que con tal de echar un polvo está dispuesto a poner a su amigo en peligro y cuando vio que no podía pues dejó a Bala en la estacada. En fin, menos mal que se redime, porque de primeras es un personaje que cae muy pero que muy mal. En cuanto a la historia me pareció un poco peor que Bichos, pero no por ello mala. Simplemente pues no me llamó tanto la atención. Quizás fue la forma de llevarlo a cabo, el conjunto de los diseños y diálogos, pero no sé, para mi gusto Bichos es mejor. Sin embargo, Ants no se queda corta, ya que al igual que la contraparte de Pixar tiene sus mensajes reivindicativos que nunca vienen mal, como por ejemplo saber pensar por ti mismo y a no pasarte toda la vida obedeciendo órdenes. Y eso se representa muy bien, porque en la colonia las hormigas eran seleccionadas desde larvas para ejercer como soldados y obreras y a nadie aparte de Zeta parecía importarle. Sin embargo, a la hora de la verdad, pese a que todo el mundo parecía conforme, se pudo ver que en cuanto tuvieron una mínima capacidad para opinar, se unieron todas por una misma causa. Pues bueno, similar a los altamontes de Bichos, los militares de Ants representan ese régimen autoritario que oprime al pueblo y mientras los obedezcas vivirás infeliz. Que bueno, salen de un régimen militar pero se meten en otro monárquico, así que al igual que Bichos quizás no acertaron del todo usando hormigas como protagonistas. Pero más allá de eso la idea es clara, el pueblo unido jamás será vencido. Sé que estoy diciendo casi lo mismo que en el otro vídeo, pero es que las películas son muy parecidas. Quizás la mayor diferencia para mí fue el villano, ya que mientras Hopper era inteligente y meticuloso, Mandible es todo lo contrario, porque es tontísimo, su plan no tiene sentido y durante toda la historia fue incapaz de ver el potencial que tenían las hormigas obreras. Y precisamente eso fue lo que lo hizo fracasar. En fin, con sus pros y sus contras, Ants es una película de lo más curiosa, cuya historia de desarrollo deja bastante que pensar. Personalmente insisto en que prefiero Bichos, pero aun con todo la contraparte de DreamWorks merece la pena verla, y creo que nos da una perspectiva incluso más cruda sobre lo que quiso lograr Bichos. Para mi gusto no consiguió conectar con el espectador tanto como la de Pixar, pero sí que se entiende su concepto, que al final es lo importante. Así que si disfrutaste de la historia de Flick, la de Zeta no debería ser muy diferente.